con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. En esta mañana yo creo que tú le digas al que está a tu lado, dile, no te confundas. Dile, no te confundas. Somos libres. Aleluya. Ese es el tema de esta mañana, el cual Dios puso en mi corazón. El Señor puso en mi corazón. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y comenzamos a adorar al Señor? Pero esta vez vamos a hacerlo a través de la lectura bíblica. Y la porción de esta mañana se encuentra en la carta de Gálatas, capítulo 5, versículos del 5 al 8, y no se me asuste. Gálatas, capítulo 5, versículo 5 al 8, y yo lo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, y dice la palabra del Señor: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que expresas por medio del amor. Ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Déjame repetir el versículo número 8. Seguro que no fue Dios. Seguro que no fue Dios. Segurísimo. Pablo le está diciendo, segurísimo que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. Permítanme orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre amado, por este día maravilloso que nos has dado, que hemos podido adorarte, hemos podido adorar al Espíritu Santo, hemos podido reconocer que tú eres Dios, ese Dios soberano, ese Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende y que todo tiene una razón de ser, Padre amado. Pero también eres un Dios que en medio de nuestras circunstancias, en medio de lo que estamos experimentando, eres un Dios que está en control, Señor. Eso es lo que hemos adorado en esta mañana, Dios. Pero ahora, Señor, quita todos los pensamientos que yo puedan tener que no sean tuyos, Señor. Y permíteme poder predicar tu palabra y que juntos podamos entender algo bien importante que necesitamos entender. Es que tú nos liberaste, Señor. Tú nos hiciste libres. Tú nos hiciste libres y nada nos debería de volver a poner la soga o la cadena del pecado encima. Ayúdanos a poderla romper, ayúdanos a poder caminar, Padre amado. Ayúdanos a no ser confundidos, sino, Padre amado, a poder continuar la carrera libre que tú has establecido para nuestras vidas. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y da la casualidad que cuando yo me sentaba a buscar información, el primer pasaje que estaba tratando, estaba estudiando y estaba escudriñando, está en el capítulo anterior de las clases de la escuela bíblica, ¿verdad? Así que es una conversación que Jesús está teniendo con los fariseos. Y va a raíz de todo este suceso que ya él nos explicaba en el capítulo 9 de Juan. Pero en el capítulo 8, Jesús está confrontando a los fariseos, a los religiosos. Y en medio de la conversación, Jesús comienza a hablarles sobre esta esclavitud.
y comienzan a hablarle y les dice una expresión importante que hoy yo quiero que tú te la lleves también esta mañana. Jesús dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es una dinámica extraña porque en el contexto del día de hoy, ninguno de nosotros llevamos una cadena, ninguno de nosotros hemos sido esclavos. Bueno, aparentemente no hemos sido esclavos. Y yo mientras pensaba y dialogaba y escribía, a mí me gusta escribir, así que mientras yo dialogaba y escribía sobre este sermón, me venían muchas cosas a la mente, porque desde que yo tengo uso de razón, hay una clase que quizás a ustedes no les gusta, se llama Estudios Sociales, y después empezó a llamarse Historia, y después se comenzó a llamar Historia de Puerto Rico, Historia de Estados Unidos. Pero desde que yo he estado estudiando, siempre nos han estado hablando del esclavismo. Y si hay algo importante que tú y yo necesitamos entender como buenos puertorriqueños, es que en este lugar, a mí en la escuela me enseñaron que aquí vivían unos indios que eran libres, y de repente llegaron los españoles y los esclavizaron. Y durante la historia de la humanidad, la esclavitud es un elemento importante, o que no es importante, sino que ha estado vigente en nuestra historia. Y en medio de los esfuerzos humanitarios que hemos tenido, la humanidad, el ser humano, ha buscado desarrollar en que hubiese justicia social, y que esa justicia social, cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar ser libres y no ser esclavos. Así que esto es bien importante en el desarrollo de lo que yo les quiero decir esta mañana, porque cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de que cuando usted comienza a leer la historia del pueblo hebreo, usted se va a dar cuenta que el pueblo hebreo también fue esclavo. Y cuando el pueblo fue esclavo en Egipto, fue liberado y después constantemente volvió a ser esclavo por otras naciones. Y eso es bien importante, porque dentro de la Biblia, una de las cosas importantes por la que Jesús vino a la tierra fue para darnos libertad. Y eso tú y yo lo necesitamos entender en esta mañana. Dios nos vino a dar libertad. Mira, Isaías 61:1 dice: porque me ha ungido el Señor para traer buenas noticias a los afligidos. Y continúa diciendo: y proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Así que desde el Antiguo Testamento algo está estableciendo sobre el Mesías, algo se está diciendo para lo que vino Jesús. Inclusive estas palabras Jesús las usa para hablar dentro del templo. Jesús abre el rollo que había de Isaías y lo lee y dice: estas palabras se han cumplido en este día. Jesús vino a la tierra para darnos libertad. Para darnos libertad. Pero dentro de este desarrollo de la historia, en Juan 8, la conversación en que se está dando entre los fariseos y los judíos no le impedían a los fariseos poder entender para qué Jesús vino y por qué Jesús estaba en la tierra, y qué eran las funciones y la palabra y todo lo que Jesús estaba haciendo en la tierra. Ya Eli nos hablaba sobre esa religiosidad y cómo ponían por encima las costumbres, las tradiciones, la religión, por encima de todo lo que realmente tenía sentido. Yadelis en la clase nos explicaba que lo más importante para el ciego fue el milagro, lo más importante para Jesús fue el milagro, lo más importante para ti y para mí debe ser el milagro, pero para los fariseos no. Para los fariseos era que se incumpliera lo que decía la ley sobre el Shabbat. Así que constantemente Jesús estaba teniendo estos encontronazos con la sociedad.
Así que una de las palabras más importantes para la humanidad es la palabra libertad. Inclusive la libertad, esta palabra libertad está incluida como uno de los derechos que tenemos como seres humanos. Así que la palabra libertad es un elemento importante para nosotros. Está en la Constitución de los Estados Unidos, está en el reglamento de Puerto Rico, es un derecho humanitario y adicional a eso es algo que nosotros defendemos con toda autoridad y con todo poder, nuestra libertad. Pero nuestra libertad no puede ser como un modo de justificar nuestras acciones. Cuando yo hablo esto, lo estoy hablando viendo el panorama que está pasando en Rusia y que está pasando en Ucrania. Mi libertad no debe oprimir o esclavizar a otro grupo, porque eso va a justificar mis acciones. Así que cuando Jesús está confrontando a los fariseos, Jesús está entrando en esta dinámica de la esclavitud y está hablándoles espiritualmente, desde la perspectiva espiritual, cómo nosotros, los seres humanos, en ocasiones somos esclavizados por nuestros vicios, por nuestro comportamiento, pero también por la esclavitud que había en el pecado. Jesús les está explicando que nosotros somos pecadores y estamos agarrados, estamos entrelazados, conectados a esa esclavitud mediante el pecado. Y cuando hablamos del pecado, yo creo que tú sepas que el pecado significa errar al blanco. El pecado significa errar al blanco. Así que para algunos comentaristas bíblicos, el pecado es hacer lo que Dios no le agrada. Así que en medio de esa dinámica y de ese comportamiento en que los seres humanos se van desarrollando en la vida, nos vamos convirtiendo en esclavos del pecado, porque ese pecado se ha arraigado en mí, ese pecado se ha arraigado en el ser humano y pareciese que vino de fábrica con nosotros. Pareciese como si fuese una pieza injertada en ti y en mí que no se puede extraer, porque si no dejamos de funcionar. Y en medio de la conversación y la dinámica que se está dando entre ellos, me parece importante que para ti y para mí, necesitamos recordar que Jesús vino para darnos libertad. Libertad del pecado. Él vino para que rompamos ese yugo del pecado. Él vino para que dejemos esas costumbres y esa religiosidad que marcan a las otras personas, que laceran a las otras personas y que minimizan la función y el trabajo que Dios y Jesús vino a hacer aquí. Así que para ti y para mí debe ser importante entender que Dios te ha liberado de ese pecado, que Dios te ha liberado del peso del pecado y que Dios te ha liberado de las costumbres y de la religiosidad que en algún momento te han marcado y que te han permitido cargar un bulto sobre ti y se ha convertido en un peso. Así que para mí es importante que tú entiendas esta mañana ese punto trascendental que yo te quiero decir. Ahora, cuando Pablo está escribiendo, se encuentra y se enfrenta con situaciones en las nuevas iglesias que él está desarrollando. Y es que Pablo comienza a predicarle a los gentiles, a la gente que no era judía. Y el pueblo judío, que era celoso a la ley y que siempre ha pensado que ha sido el único pueblo escogido en el mundo y que el plan de Dios era solamente Israel,
comienza a tener problemas en medio de las nuevas iglesias que se están abriendo, porque estas personas que no son judíos comienzan a creer en Jesús, en que Jesús murió, en que nos restauró, en que Jesús nos da salvación, y comienzan a creer ¿verdad? En estas creencias que creemos, estos fundamentos que creemos. Y cuando se va dando la dinámica, Pablo desarrolla un tiempo con algunas de las iglesias, y cuando se logra ir y deja la iglesia estable, formada, y comienza a visitar otras comunidades que va a abrir otras iglesias, se comienza a dar cuenta que en esas iglesias que ha ido abriendo entran judíos que habían aceptado a Jesús, pero que seguían arraigados a la cultura, seguían arraigados a las tradiciones y a la religiosidad, y comienzan a decirle a estas personas nuevas que se convirtieron: tienen que seguir la ley, tienen que hacer algunos ritos dentro de esta cultura, para que tú seas salvo y Dios sea tu Dios, tú necesitas hacer algunas cosas, tú necesitas validar algunas cosas. Así que dentro de esas cosas que los judíos estaban constantemente diciéndoles, entraban y les decían constantemente. Y este problema, cuando usted ve el Nuevo Testamento, no solamente Jesús está trabajando con ellos, Pablo está trabajando con ellos en Gálatas, está trabajando con ellos en Romanos, está trabajando con ellos en Corintios, está trabajando con ellos en Efesos, porque era una problemática que cada iglesia que él había, cuando venían los que estaban detrás de él, venían con un cambio de pensamiento a lo que él había establecido, a lo que Dios había establecido para esta nueva comunidad, para lo que Dios había establecido para ti y para mí. Y esto es importante porque dentro de la dinámica que se está dando, las personas comienzan a apartarse de Jesús y comienzan a seguir el judaísmo, las costumbres del judaísmo. Y una de las cosas que ellos insistían era que la persona se tenía que bautizar, eso lo creemos todavía, pero que para adquirir la salvación, escúcheme bien, para adquirir la salvación era esencial que los hombres se circuncidaran, que se hicieran la ley y las costumbres, que comenzaran a cambiar las comidas, que empezaran a seguir las fiestas, que comenzaran a seguir el Shabbat, como hablábamos en la clase, y que eso era esencial y necesario para que tú y yo fuésemos salvos. Y dentro de esa dinámica, Pablo empieza a escribirle la carta de los Gálatas, escúcheme bien, según algunos comentaristas, molesto, rabioso, encocorado, con actitud, con autoridad, con base y fundamento, con energía, pero con coraje. Y usted me dirá: ay, pero pastor, con actitud y con coraje. Pero déjame explicar por qué Pablo reacciona de esta manera. Yo no puedo irme de aquí sin que ustedes entiendan por qué Pablo, cuando usted lee esta carta, usted se va a dar cuenta que la estructura y la manera de lo que, como Pablo está diciendo las cosas, no son pasaditas la mano. No es así como lo hacen otras cartas. En esta carta específicamente, Pablo ha dado su primer viaje misionero, y está impactando diferentes iglesias que se habían dado específicamente en Galacia, que es donde está dirigida esta carta. Y él está visitando aquí, y escúcheme bien, aquí es donde Pablo fue pedreado, aquí es donde Pablo sufrió, aquí es donde Pablo las pasó las de Caín, aquí es donde Pablo recibió tantos peñonazos que estuvo a punto, la gente, los que le estaban dando peñonazos los dieron por muertos. Y entonces Pablo decide regresar
después de educar, después de enseñar, después de instruir, después de establecer lo que estableció y dejar en orden esas iglesias, regresa y se da cuenta y se entera que las personas que estaban allí habían decidido cambiar sus conductas. Así que todo el esfuerzo que Pablo había hecho por guiar, por levantar la estructura, por ayudar a que tú espiritualmente, esa gente espiritualmente fuesen fortalecidos y conocieran la verdad, habían sido tergiversadas por un grupo de personas que llegó a hablar mal de Pablo y a cambiar y a exigir a que volvamos a cargar los bultos que que Jesús nos había liberado. Y es ahí donde Pablo escribe en esta carta. Este asunto Pablo lo toca en toda la carta. Inclusive está fuertemente fortalecido, está fuertemente sostenido y agarrado a que no podemos entender. Él dice, yo no puedo entender cómo ustedes, después del tiempo que yo he pasado con ustedes, después de mi tiempo de enseñanza, después de mi tiempo de compartir con ustedes, han comenzado y han vuelto al camino anterior. Así que una de las situaciones que se enfrentaban en aquel lugar era que había unos problemas en los que los judíos les exigían que tenían que circuncidarse y que tenían que dejar de comer lo que comían. ¿Usted se imagina? Que alguien se acerque y le diga a usted, no puede comer lechón, ni arroz con gandules, ni ensalada de papa. Solamente el doctor que nos puede decir eso. No puedes comer mofongo, porque para ser salvo debes de comer, no debes de comer esas cosas. Y Pablo les dice, se dejaron mutilar. Para la expresión que utiliza Pablo, se dejaron mutilar, se dejaron hacer daño, se dejaron volver a poner esas cargas que Jesús mismo las llevó en la cruz y nos libertó a través de su sacrificio para que ustedes no la cargaran, y se las han vuelto a poner. Se han vuelto a poner todas esas cargas que Jesús les ha quitado. Y a mí me parece esto importante porque en ocasiones nosotros tenemos que analizar qué cosas nos han vuelto a esclavizar. Mire bien lo que les estoy diciendo. No, pero es que ya yo soy libre de pecado. Es que yo no estoy pecando. No, pero es que hay algunas cosas en nuestra vida, cuando las escudriñamos y las analizamos, que nos podemos percatar y nos da el sentido de que no podemos vivir sin ellas. ¿Qué cosas son esas que Dios nos ha libertado? ¿Qué cosas nos hemos vuelto a poner en este bulto, en el backpack de nuestra vida? El backpack de nuestra vida. Ahora en inglés bien porque que me ven allá afuera, no me critiquen. Que hemos vuelto a poner en el bulto que Jesús nos quitó cuando lo conocimos, cuando nos encontramos con Él. Cuando tú llegaste lleno de las cargas y necesidades que tú tenías, que Jesús miró en tu backpack, abrió el zipper, metió la mano, la sacó de ahí. ¿Quién rompió ese yugo que tú tenías y te lo volviste a poner? ¿Qué sentido ha tenido lo que Dios ha hecho para tu vida? Que alguien ha hablado a tu oído y has vuelto a cargar la culpa del pecado. O has vuelto a amarrarte la cadena de la que ya Dios te liberó. En este sentido es el que está hablando Pablo. Pablo le dice, ustedes necesitan saber que ya ustedes no son esclavos,
que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Dios lo hizo para liberarte. Dios lo hizo para salvarte. Mire, Pablo le está diciendo, los que vivimos en el Espíritu, los que vivimos a través del Espíritu Santo de Dios, los que nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo de Dios, los que tomamos la decisión de seguir a Jesús y ya no volvernos a poner las cargas encima. Dice, esperamos con anhelo recibir por fe, no por obra, por fe, la justicia de Dios. La justicia que Dios nos ha prometido. Hermano, Dios nos ha prometido ser libres. Dios, Jesús en la cruz, murió por tus pecados, murió por mis pecados. Pero eso no se puede convertir en una opción de volver a seguir pecando. Porque ya Él rompió con ese yugo del pecado. Ahora bien, le dice, pues depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, no en las obras que hacemos, no en la circuncisión, no en la ley mosaica, no en las costumbres y tradiciones que tenemos. Eso no es lo que nos libera. Eso no fue lo que nos liberó de la esclavitud. Eso no fue lo que te hace salvo. No, lo que te hizo salvo fue creer en Jesús, en que Jesús murió en la cruz por todos tus pecados y que al tercer día resucitó y que va a volver, lo que cantábamos en la cántico ahorita. Pero mira lo que dice Pablo, dice, de nada sirve estar circuncidados o no, si no expresamos nuestra fe por medio de nuestro amor. Si no expresamos nuestra fe por medio del amor de Cristo Jesús. Mire, Pablo lo que está diciéndoles aquí, que el dato más importante para poder expresar nuestra fe es el amor, es el servir a otro. No es ponerle piedritas de tropiezo en el camino. No es ponerle al zapato una piedrita para que todo el día tú estés caminando con esa piedrita en la molestia. Y continúa diciendo, ustedes corrían muy bien la carrera. Usted sabe lo que le está diciendo. Ustedes estaban haciendo lo correcto. Ustedes estaban siguiendo a Jesús. Ustedes iban bien por donde iban. Y les hace una pregunta. ¿Quién les impidió ver la verdad? ¿Quién les impidió ver la verdad? ¿Qué nos impide ver a nosotros la verdad de que hemos sido liberados del pecado, de que has sido liberado del vicio, de que has sido liberado de aquellas malas costumbres que hacías, que has sido liberado de caminar en lugares oscuros, que has sido liberado de estar en lugares que Dios no quiere que estuviese? ¿Quién te ha hecho volver a mirar hacia allá? ¿Quién te ha hecho volver a enfocarte en esos asuntos? Y Pablo enseña y nos recalca que no fue Dios. Que no fue Dios. Tú y yo necesitamos entender que hemos sido libres del pecado. Que somos salvos a través del sacrificio de Jesús. Que no hay nada que podamos hacer que nos dé eso. ¿Cómo que es eso, pastor? Si toda la vida me han enseñado a mí. Claro, Pablo habla ahí y dice de que hay que renovar nuestra vida pecaminosa. Claro que sí. Claro que sí, pero las cosas que hacemos no nos dan la salvación, porque la salvación es un regalo de Jesús. Es un regalo de Jesús. Es un regalo de Jesús. Mira, Pablo les dice que de seguro no fue Dios, porque Dios nos dio la libertad. Dios nos llamó a ser libres. Dile que está a tu lado, soy libre.
No, dile, somos libres. Dile, somos libres. Somos libres. Ahora bien, Dios nos hace libres, mas también somos salvos. Dice Efesios 2 al 8, Pablo hablando del mismo asunto con la gente de Efesios, con la iglesia de Efesios. Les dice, soy salvo por la gracia de Dios. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? Es don de Dios. No por obra, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie diga, yo soy salvo porque yo fui el que hice. Yo soy salvo porque yo fui, digo que yo hice esto. No, no, no. Es que la gracia de Dios te regaló a ti la capacidad de ser libre y de ser salvo. Ese es el Dios Todopoderoso, el que te da la capacidad de que tú seas libre. No te amarres a lo que ya de Dios te liberó. Déjame ir más rapidito. Dios nos dio la libertad de pecado. Mira cómo te lo voy a decir. Gratuitamente. A través de la gracia de Cristo. Pablo hablando a los romanos les dice, pues todos hemos pecado. ¿Quién dijo? Todos. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. Sin embargo, a mí me encantan los pero y los sin embargo. Funcionan igualito. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó ¿de qué? Del castigo de nuestros pecados. Así que tú y yo no necesitamos pagar. Mira, la ofrenda que tú das, el diezmo que tú das, no te libera del pecado. Eso tú lo das porque lo quieres dar. Porque eso es algo que tú le devuelves a Dios. Pero yo quiero que tú sepas algo bien importante. Aquí el que da una peseta y el que da 25 pesos en la ofrenda, si hay alguien que da 25 pesos, las tiene la misma salvación porque la salvación fue gratuita. Si aceptaron a Jesús como su Salvador, como su dueño, tienen la misma salvación. Si han caminado, ¿verdad?, por donde Jesús ha establecido y no erramos al blanco. Así que Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres. Y esa libertad sobre el pecado, esa victoria que nosotros cantamos, libre, victorioso, es el pueblo del Cristo, el vencedor venció. La cadena rompió, venció. Y la puerta se abrió, venció. Y con el reino yo. ¿Cómo es? Y por siempre reino, y por el reino yo. Eso es lo que lo cantamos en los coritos. Lo cantamos en los coritos. Porque es Dios el que nos hace libres. Es por su gracia. Ahora bien, tercer punto que yo creo que tú te lleves en esta mañana, de que eres libre, de que somos libres, es que somos libres cuando andamos con el Espíritu Santo. Estamos libres cuando andamos con el Espíritu Santo. Mire bien, Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, le dice, esto es un pero y un sin embargo, pero con otra manera, dice en cambio. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve a Jesús, el velo es quitado. Pues el Señor, que es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay... No lo dije, ustedes no están aquí. Ustedes no están aquí. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Allí hay libertad. Así que todos nosotros, quienes hemos sido quitado el velo, podemos ver y reflejar que la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más
y más y más y más parecido a Él a medida de que somos transformados a su gloriosa imagen. Escuche bien, somos libres, pero cuando andamos en el Espíritu, cuando hemos decidido seguir al Espíritu Santo, cuando hemos decidido adorar al Espíritu Santo, cuando hemos decidido caminar con el Espíritu Santo, cuando hemos decidido que el Espíritu Santo nos guíe hacia donde Dios nos quiere llevar, cuando hemos tenido la capacidad de reconocer y ver hacia dónde el Espíritu Santo nos lleva, hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere dirigir, el velo es quitado. Es que Pablo aquí está hablando de un problema que tenían los judíos y la iglesia que estaba empezando a aceptar las viejas costumbres que tenían los judíos para poder ser salvos y para poder tener libertad. Porque en la conversación con Jesús, los fariseos le dicen, no, que nosotros venimos de Abraham. Y si nosotros no somos esclavos, porque nosotros venimos de Abraham. Y a don Pablo le están diciendo, no, es que nosotros venimos con Moisés. Y Moisés está por encima que Jesús. Y en medio de la conversación, pues, Pablo les dice, mire, cuando Moisés bajó con un velo, sabiendo que esa gloria que cargaba en ese momento era pasajera. Pero ahora los que tenemos el Espíritu, cargamos la gloria eterna de Dios en nosotros. Y ese velo, cuando caminamos en el Espíritu, nos es quitado y podemos caminar con libertad y llevar la gloria de Dios a donde quiera que la podamos llevar. Porque hemos sido, escucha la palabra, transformados a su imagen. Hemos sido transformados en su imagen. Esta versión me encanta como lo dice, porque dice, el Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más. Como que el más no puede, como que ese más no, ¿verdad? Como que ese primer más no podía. Dice, es más y más y más. A la medida que somos más parecidos a Él, más parecidos. Cuando somos guiados por el Espíritu, reconocemos que somos libres, que somos salvos y que la fe que cargamos, la mejor manera de cargar es a través del amor, porque ese amor que está hablando Pablo ahí, está hablando del servicio. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Ámense los unos a los otros. Porque el servicio es la pieza más importante. Porque si yo amo a Carmen, yo no le voy a poner una piedra en el zapato para que Carmen camine constantemente. Pablo le estaba diciendo a la comunidad Carmen, le está diciendo, los nuevos que van a venir, mire, los nuevos que van a llegar, los nuevos que van a llegar, los nuevos que van a estar aquí, los que van a llegar a la iglesia, los que van a empezar a caminar con nosotros. Pablo le estaba diciendo, esta gente que está llegando nueva, no le ponga piedritas en el pie, no le ponga piedritas en el zapato, no le pongas peñones en el camino, sino ayúdalos y camínalos con el amor. Porque nada de esas cosas que tú les estás poniendo, esa pierna que le estás poniendo al caminar, no viene de Dios. Porque Dios quiere que permanezcamos juntos. Porque Pablo le está diciendo, vean a los que están a su alrededor, a los nuevos que se están integrando con amor. Con amor. Tú y yo necesitamos ver a los que van a empezar a llegar a esta casa, yo lo declaro. Los que ya empezaron a llegar a esta casa, con amor. Con amor. Con amor. No por lo que alguna vez, ya yo lo decía en la clase, hay cosas que Dios te ha dicho a ti, que son para ti, son personal. Yo conozco a gente que Dios le ha dicho, no te quedo con maones, gloria a Dios, pero eso es un trabajo que Dios tuvo contigo, trabajo que Dios trabajó contigo. Dios no te quede con chivas, Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo y te está haciendo ser transformado a su imagen desde esa perspectiva hacia ti. Porque es posiblemente que a ti eso te daña. Es posiblemente que a ti la chiva que tú te haces, tú no te la haces por adornarte para que no esté pelúa. Es que tú la haces porque la chiva
La chivita es porque tú enamorabas a las mujeres así, Dios te la quiere quitar. La falda, Dios te le quiere poner falda porque los pantalones que te estás poniendo no son los que debes de ponerte. Hay unos sentidos en específico, pero no nos habla de esto. Aquí no está eso, en la Biblia no está eso. Así que Dios trabaja contigo, Dios trabaja conmigo. Dios trabaja conmigo también. Pero yo no puedo decirle, no, Dios me dijo a mí, así que tú también. No puedo hacer eso. Tenemos que ser comprensivos, tenemos que ser amorosos. Ese es el amor que habla Pablo. Y en la parte número 4, el cuarto punto que yo quiero decirte para que tú sepas que somos libres en Jesús, es que aunque existan cosas que se permitan, no debemos convertirnos en esclavos de esas cosas. Aquí voy a hacer un sentido, porque parece que ese es el último punto. Después voy a afirmar algunas cosas. Pero esto es importante. Esto es importante que yo lo tenga que decir. Porque hay ocasiones que la Biblia nos enseña algunas cosas que no son pecados. Pero eso no significa que hacerlas no nos hagan pecar. Eso no significa que aunque esas cosas no son pecados, me convienen en mi vida. Mira cómo lo dice Pablo. Mira cómo lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios 6:12. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. A mí se me permite hacer cualquier cosa. ¿Se me permite? Se me permite hacer cualquier cosa. Pero no todo me conviene. No todo me conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de ella. Mire, la Biblia no me dice a mí que yo me jalte y que coma mofongo con carne frita. Yo sé que está de lado. Voy a cambiar el tema. Yo creo que no debería haber sido ese tema. Pero la Biblia a mí me impide algunas cosas, no me impide algunas cosas. Pero eso no significa que es correcto hacerlo. A mí me parece que aquí en la parte de la Reina Valera dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. La Biblia no habla nada de los tatuajes, ni de las pantallas. No habla de eso. Yo tengo que ser honesto, no habla de eso. Pero no todo me conviene. No todo tiene sentido. No todo me conviene. Así que somos libres, pero eso no significa que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. No significa que debamos vivir en libertinaje. No significa que yo deba de vivir la vida porque ya soy salvo. Y eso no significa que no deba de seguir un camino. By the way, quiero aclarar algo. Pablo bien claro le reseña aquí que Dios a través de su sacrificio nos justificó, nos dio libertad y somos salvos por su gracia. Somos salvos por su gracia. Y dice, nada tenemos que hacer por obra para adquirir la salvación. Pero cuando usted va a Santiago dice, no, usted necesita hacer. Para que está hablando en dos cosas diferentes. Pablo está hablando sobre la problemática. Santiago está hablando sobre los vagos que no quieren hacer nada. Santiago estaban hablando sobre los vagos, sobre los que no querían trabajar, sobre los que no querían vivir la vida de Cristo. Y Pablo le dice, ustedes son salvos. Pablo les dijo que fue salvo. Pero Santiago les dice, sí, pero hay unas obras que sí hay que hacer. No las que está discutiendo Pablo, sino otras. Hacer el bien, amar al prójimo, servir a los demás. Esas son las obras que habla Santiago. ¿Ven? Así que voy a reforzar porque ya los veo como que con cara de que vámonos, que te fuiste lejos, pastor, ya llevas 44 minutos. Mire, yo quiero decirte en esta mañana, no somos esclavos del pecado. Dile que tú estás a tu lado. No somos esclavos del pecado. Dice la palabra de Romanos 8:1-2, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos ¿a quién? A Cristo Jesús.
y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de vida los ha libertado del poder del pecado. Los ha libertado del poder del pecado. Número 2, no somos esclavos ni del miedo ni del temor. No somos esclavos ni del miedo ni del temor. Dice Romanos 8, 14 al 15, pues todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Son qué? Son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, pero, sin embargo, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios, y ahora tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad y tenemos la bendición de poderle decirle: Abba, Padre. Aleluya, te amo, papá. Te amo, papá. Tenemos la capacidad, somos libres ahora para poderlo decir. No somos esclavos del mundo. No somos esclavos del mundo, somos libres, no somos esclavos del mundo. Aunque que estemos en Él, caminemos en Él, no somos esclavos de Él. Dice la primera carta de Juan 4:4, dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. No somos esclavos, no somos esclavos del mundo. Nosotros lo vencimos. Jesús dijo: he venido a vencer el mundo. Tranquilo, tranquilo, calma, no tengan miedo, no sientan temor, porque yo he vencido al mundo. Yo lo vencí. Y si el Hijo de Dios lo venció, y el Hijo de Dios anda contigo, ¿quién va a poder contra ti? ¿Quién va a poder contra ti? Y por último, termino diciendo: cambia la mentalidad que alguien te ha depositado en ti. Y recuerda que Cristo te hizo libre. Cristo rompió el yugo. ¿Sabes lo que dijo Cristo? Cristo rompió el yugo y después te dijo: y ponte el mío. El mío es liviano. El mío no carga otras cosas que no van. El mío va directo al grano. Mire, quiero leerle esta historia. La tenía al principio, pero no sentí. La quise dejar para el final. Dice: hay un hombre que va al zoológico. Está en el zoológico viendo los animales que están dentro del zoológico. Y dentro de esa caminata que está haciendo y está observando los animales que están en el zoológico, ve al león, ve al tigre, ve a la jirafa, ve al hipopótamo, ve a diferentes animales. Y de repente llega hasta el elefante. Y se da cuenta que el elefante no tiene una jaula tan imponente. No hay una verja grandísima, Carmen. Sin embargo, se dio cuenta que una finita soga estaba amarrada a su pie. Una finita soga. Cablecito. Y la persona que lo vio dijo: wow, un animal tan grande, tan imponente, tan fuerte, lo sostiene una soga. Lo limita a una soga. Y es ahí donde él decide preguntarle a alguien que estaba limpiando el zoológico en una área, y le pregunta y se acerca y le dice: mira, tengo una pregunta, ¿tú me puedes contestar esta pregunta? Y el que limpia el zoológico dijo: ah, sí, dime, yo te puedo ayudar. Si no, te consigo a alguien. Y le dice: mira, yo quiero saber por qué el elefante, si es tan fuerte, lo tiene agarrado esa soguita ahí. Una soguita, lo que tiene eso ahí. Y le dice: a ver, espérate, déjame ir a llamarte al entrenador de los elefantes, al cuidador de los elefantes. Y lo llama, y va, y vuelve y le hace la misma pregunta al cuidador. Y el cuidador le dice: ah, eso es sencillo. Mire el problema que tiene el elefante. Esos elefantes llegaron chiquitos. Y cuando llegaron chiquitos al zoológico, fueron amarrados con esa soga. Porque ellos intentaron romper la soga para poder liberarse. Pero
a la edad que le pusieron la soga y ellos intentaron liberarse, no tenían las fuerzas y las energías que tienen ahora. Sin embargo, ellos se dejaron convencer de aquella vieja estructura, de esa soga finita, ya más fuerte que su movimiento para poder romperla. Así que esos elefantes están ahí agarrados con esa soga y no se van a soltar porque ellos han decidido no hacer fuerza porque ya esa soga los venció antes. ¿Sabes lo que les estoy diciendo, verdad? ¿Sabes para dónde voy, verdad? Rompe la soga esa. Ya tú creciste, ya tú eres fuerte, ya tú estás con Cristo Jesús. Ya has sido lleno de Cristo Jesús, ya has sido lleno del Espíritu Santo, ya Dios te hizo libre, ya Dios te hizo capaz de romper la atadura que tenías con el pecado, ya Dios te hizo romper con todo lo que te sostenía. Rompe la soga que imaginariamente te has puesto sobre que no puedes ser libre, sobre que tienes que llevar cargas adicionales. No, rompe la soga. Ya Dios te la quitó, Dios te hizo libre, Dios rompió esa cadena ya. Aleluya, permítanme orar, permítanme orar diciéndote, no te confundas, ya Dios te hizo libre, no te confundas, ningún pecado te puede volver a amarrar, no te confundas, ningún vicio es imposible de romper. No te confundas, ninguna conducta que te ha dicho la sociedad que es lógica te puede cambiar la capacidad de lo que Dios ha depositado en ti. Permítanme orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. Damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos ha comprimido el corazón, Señor, pero nos ha quitado el velo. Esta palabra que nos ayuda a quitarnos el velo y a reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Que ese Espíritu, Señor, es el que nos guía, que nos ha dado libertad, Padre amado, que nos ha ayudado, mi Dios del cielo, a romper esa cadena que nos sostenía y nos amarraba al pecado y a su culpa, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno, a poder reconocer que no hay nada que me ate, que no hay nada que me sostenga, que no hay nada que me detenga, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Rompe con esos vicios que quizás pueda estar teniendo. Rompe, Padre amado, con el vicio del PlayStation, con el vicio de la tecnología, Padre amado. Rompe con el vicio de la necesidad de hacer cosas que no me convienen, Señor. Rompe con el vicio, mi Dios del cielo, de lo que el pecado ha apasionado en mí. Rompe con el vicio de la pornografía. Rompe con el vicio de las lujurias que tenemos. Rompe con el vicio, Padre amado, de hacer daño a los demás. Rompe con el vicio del bochinche. Rompe con el vicio de los pleitos. Rompe con el vicio, Padre amado, y con las necesidades de hacer males a otros, Señor. Rompe con el vicio, mi Dios del cielo, de estar enfocado y estar conectado a otras cosas que no sean tu presencia, Señor. Rompe con los vicios, mi Dios del cielo, que nos hemos puesto en el backpack que ya anteriormente ya tú los habías sacado, Señor. Rompe con el vicio de la droga, con el vicio del alcohol y con los otros vicios, Padre amado, que vamos cargando a través de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a recordarnos que tú nos hiciste libres, que no podemos sentir temor ni miedo, porque ya tú nos has liberado, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu presencia. Ayúdanos, Padre amado, a darnos cuenta que somos más fuertes que la atadura que alguien nos puso en una pierna, Señor. Ayúdanos a no ponerle piedras en los zapatos a los que nos rodean, Señor, sino a amarlos a través del servicio y ayudarlos a seguir en tu dirección. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén.